Dios te bendiga y gracias por la sintonía en este día. Espero que todo esté bien en casa. Espero que todo esté bien este día. Vamos a escuchar palabra de Dios y vamos a gozarnos mucho. Estaba meditando la noche anterior entre el momento que puse la almohada y me dormí. Estaba meditando en el inmerecido amor de Dios que Él tiene para todos nosotros. En este día yo quiero presentar la historia de amor hacia nosotros revelada en la vida de un profeta del Antiguo Testamento. Jesús, mientras estuvo en nosotros, vivió en obediencia, y por cuanto aprendió la obediencia, Jesús sirvió desinteresadamente a todos los necesitados, amó a los desvalidos, a todos los perdedores de la sociedad. Jesús nunca se obsesionó con posesiones materiales. Jesús amó a sus enemigos, entre comillas, y a todos aquellos que ni siquiera tenían un interés por Él. Lo que quiero que comprendamos en este día es cómo el amor de Dios se reflejó entre la humanidad en el mundo caído en el cual nosotros vivimos, y sobre todo en la época de la misma generación de Jesús. Bien, quien quiera que tú seas y donde sea que estés, lejos, cerca, el amor de Dios te persigue y te perseguirá hasta el fin. Es posible que tal vez tú nunca lo hayas notado, pero en muchas ocasiones Dios te ha demostrado que te ama con amor eterno. Posiblemente te lo demostró aquella vez que estuviste a punto de perder tu vida, pero Él en su gracia y misericordia te dio otra oportunidad de seguir existiendo. Tal vez cuando estuviste a punto de perder todo lo que tenías, pero sin embargo Él no quiso que las cosas fueran así. ¿Sí? Aunque tal vez tú no lo creas o nunca lo hayas pensado, Dios aún ha hecho milagros en tu vida. Lo que sucede es que simplemente tú no lo has notado. Tal vez porque tu mente esté muy ocupada en otras cosas. Pero aún así el amor de Dios te persigue porque fuiste hecho para ser amado por Dios. Sí, tú mismo. Tal vez tus padres no te planearon, pero Dios sí te planeó. Y te dio existencia. Y te hizo para su placer. Así es que quien quiera que tú seas y donde quiera que te encuentres, el amor de Dios te está buscando. Jesús camina por los lugares remotos, por lugares oscuros, buscándote. Por lugares llenos de peligro. Te busca donde quiera que estés en este momento, en la condición que tú estés. Aun cuando posiblemente emocionalmente estés quebrantado o físicamente, Dios te sigue buscando. ¿Por qué? Porque para Dios eres una joya muy valiosa. Tu vida vale demasiado. Yo tengo una pregunta en este día. ¿Cuánto crees que tú vales? Déjame darte una respuesta. Él pagó todo por ti. No le puso precio de plata ni oro, sino que Él mismo entregó su vida por ti. Eres valioso, ¿sabes por qué? Porque existe. Y aunque tu existencia sea corta, tu corta existencia es muy relevante y importante para nuestro Dios. Dios no te ama por lo que hagas, por lo que haces, por lo que has hecho, sino que simplemente te ama por lo que eres.
Esa es la forma de Dios. Él decidió amarnos. Él decidió aceptarnos. Yancey Phillips, un escritor, dice que no hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame más. No hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame menos. Porque su amor no tiene límites, su amor es eterno. Uno de los antiguos, llamado Agustín, él dijo que Él nos ama a cada uno de nosotros como que si fuésemos el único aquí en la tierra. Y yo quiero decirte en este día, tú puedes sentirte, si tú fueras el único en todo el planeta Tierra, Dios te amaría de todas maneras. Yo quiero en este día hablarte de la historia de un hombre que fue llamado por Dios para ser profeta en el Antiguo Testamento. Y del hombre que quiero hablarte es un hombre que fue profeta y se llamaba Jonás. ¿Sí? El famoso profeta Jonás. Y bien, Jonás fue uno de los profetas de Dios, según la Biblia en 2 Reyes 14:25. Dice, tal como lo había prometido el Señor Dios de Israel por medio del profeta Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gad-Efer. Veamos unos highlights acerca de Jonás. Número 1. Jonás profetizó durante el reinado de Jeroboam, rey de Israel, en el año 793 a.C. Y él fue el único profeta que fue enviado a pregonar a una nación extranjera. A diferencia de Daniel, otro profeta que fue llevado cautivo a Babilonia, pero Jonás se le dijo que fuera a Asiria, y específicamente a una gran ciudad de Asiria llamada Nínive. Este Jonás fue el único profeta que se negó a cumplir su misión. ¿Sí? Así como me escuchaste. Prefirió desobedecer, prefirió huir, prefirió no hacer lo que Dios le dijo, por ciertas razones que él tenía. Jonás fue un gran pregonador. Ahora, cuando Jesús le dijo a Simón, que era el nombre de Pedro, después de su gran confesión que Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús lo llamó por su nombre y su apellido. Le dijo, Simón, hijo de Jonás. Eso está en Mateo 16:17. Esta referencia no pienso que sea una mera coincidencia, considerando la predicación efectiva posterior de Pedro que hizo en Hechos capítulo 2 del verso 14 al 42, donde Pedro predicó y se convirtieron como 4,000 personas. El profeta Jonás tiene ciertos contrastes. Es como si fuese una figura del mismo Cristo. Veamos ciertos aspectos parecidos o que no se parecen en cuanto a Jonás y Jesús. Lo primero que podemos ver que ambos eran de Galilea. Gad-Efer estaba a poca distancia de Nazaret. Quiere decir que tanto Jonás como Jesús nacieron en la misma ciudad. Jonás luchó con su llamado para predicar. Jesús luchó para hacer la voluntad de su Padre. Y sobre todo cuando Jesús se encontraba en sus últimos minutos de vida allá en el huerto de Getsemaní. Nota también que ambos causaron
que la tormenta cesara después de dormir. La única diferencia es que cuando Jonás se arrepintió, la tormenta se calmó. Pero Jesús estaba dormido y calmó la tempestad y la tormenta por causa de su poder y su divinidad. Ambos voluntariamente prefirieron la muerte por el bien de los demás. Jonás entró en el estómago de un gran pez. Jesús entró en el interior de una tumba. Ambos, tanto como Jonás y como Jesús, se mantuvieron adentro durante 3 días. Jonás dentro del estómago de un gran pez y Jesús adentro de una tumba. Otra coincidencia es que ambos fueron levantados nuevamente por el Padre. Dios le devolvió la vida a Jonás y mandó que el pez lo vomitara en tierra firme. Y el Padre removió la piedra y resucitó a Jesucristo también de entre los muertos. Note también que la obediencia al final de Jonás de ir y predicar a Nínive condujo a la conversión de toda una gran ciudad. La obediencia de Jesús condujo a la conversión de muchas personas de Israel de su época. Así que después que miramos todos estos contrastes entre Jesús y Jonás, puedo decirte en este día, número 1, que el amor de Dios persigue a aquellos que están en contra de Él. ¿Sí? Como la gente de Nínive. Dios le dijo a Jonás, ve a esa gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque su maldad ha surgido, su maldad ha crecido delante de mí. Nínive era una gran ciudad del imperio asirio. Nínive era una gran ciudad muy, pero muy poblada. Posiblemente en aquella época Nínive era una de las ciudades más grandes del mundo en ese momento. Su población pudo haber sido una población tal vez de alrededor de algunas 600,000 personas. ¿Sí? Para que esto haya sucedido en la época de Jesús, Nínive era entonces, en los tiempos de Jonás, Nínive era una ciudad muy grande, la cual 50 años después, Nínive se convirtió en la capital del imperio asirio. Pero era una ciudad impregnada de maldad en toda su forma. Los ninivitas eran malos, eran crueles y no valoraban la vida. Y en todas sus formas de maldad ellos se habían corrompido. Ahora, cuando Dios decide enviar a Jonás, dice la Biblia que Jonás huyó del Señor, no quiso ir a Nínive y en lugar de tomar para Nínive, él tomó para Tarsis. Pobre Jonás. Pensó que realmente él podía esconderse del Señor. Literalmente, él anhelaba esconderse de la presencia de Dios. Tal vez Jonás habría sabido aquel salmo que está en el Salmo 139, versos 7 al 10, donde el salmista dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré yo de tu presencia?
Si yo fuera a los cielos, allá estás tú. Donde quiera que la persona se esconda, ahí está la presencia, ahí Dios está presente. De modo que huir de la presencia de Dios es imposible. Entonces, huir de la presencia del Señor probablemente para Jonás significaba huir del templo, porque Dios había dicho en su palabra: volveré a mirar tu santo templo. Es como pensar que los ojos de Dios solamente están puestos en aquellos que están adentro del templo. Ahora, muchos estudiosos creen que Tarsis estaba ubicado en el sur de España. Eso convertiría en el punto más lejano del oeste conocido en los días de Jonás. En otras palabras, Jonás escogió irse a un lugar lo más remoto posible entre el este y el oeste. Tal vez dijo: en aquella ciudad Dios no me ve. Tal vez si me escondo, tal vez puedo escapar. Tal vez aquí lejos Dios se va a olvidar de mí. Tal vez si me escondo en medio de otra cultura, tal vez Dios no me encuentra. Ahora resta hacer la gran pregunta: ¿por qué Jonás no quería ir a Nínive? No porque la misión fuera demasiado difícil o porque Jonás tuviese miedo. Jonás lo que no quería es que Nínive fuera perdonado, ¿sí? Jonás no quería que Dios perdonara a Nínive. Los asirios eran famosos por su extrema crueldad y eran el peor enemigo de Israel. Eventualmente, ellos sabían que iba a conquistar a Israel. Entonces Jonás, él estaba esperando que Dios destruyera. En una ocasión, Jonás, hablando con Dios, le dice: oh Señor, ¿no es esto lo que yo estaba pensando? Es por eso que me fui para huir. Sabía que tú eres un Dios amable y compasivo, que tú eres un Dios lento para la ira y abundante en amor. Un Dios que no desea destruir ni enviar calamidades. Eso estaba en Jonás capítulo 4, versículo 2. Jonás quizás había albergado este pensamiento de que todo lo que va vuelve. Pero él quiere que Dios sea consistente. Jonás quiere que Dios destruya a los malvados y que Dios prospere a los justos. Jonás está pensando tal vez que Dios está tomando una decisión inconsistente. Los asirios eran demasiado peligrosos para perdonarlos. ¿Qué si se volvían de nuevo contra nosotros? Entonces Jonás le dice a Jehová: prefiero morir antes que ir a Nínive. Escucha esas palabras, así claramente lo dijo: prefiero morir antes que ir a Nínive. Pero le dice el Señor: pero Nínive tiene más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y la izquierda. Y también muchas veces no debería preocuparme por esa gran ciudad, pero quiero perdonar a Nínive. ¿Por qué será que Dios querrá perdonar a Nínive? ¿Por qué Dios quiere enviarle un profeta para que ellos se vuelvan a Dios? Porque el amor de Dios es siempre inmerecido. Nínive se merecía perecer en su pecado, pero Dios envió a Jonás para salvar a Nínive. Jonás merecía perecer en el mar, pero Dios envió un gran pez y lo salvó de morir. Nosotros
nos merecíamos perecer en nuestro pecado. Pero Dios envió a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo a través de Él. San Juan capítulo 3, 16 y verso 17. El amor de Dios persigue a aquellos que ni siquiera están interesados en Él. Como por ejemplo, los marineros. Dice la Biblia que Jonás tomó un barco para ir a Nínive. Y luego para ir a Tarsis, y luego se desató una gran tormenta. Los hombres tuvieron mucho temor. Jonás les dijo a ellos que por su causa es que se habían levantado aquella tempestad. Y al final ellos ofrecieron sacrificios a Dios y le hicieron votos a Dios. Dios utilizó la tormenta para obligar a Jonás a testificar a los marineros. Él les dijo: yo adoro al Señor del cielo, el Dios del cielo, el que hizo el mar, el que hizo la tierra. A veces nosotros no debemos ser reacios como Jonás, sino estar preparados para aprovechar las oportunidades que Dios nos da para presentarle esperanza y salvación a todos aquellos que la necesitan. Según dice la Biblia en Colosenses capítulo 4, versos 5 6 y 1 Pedro 3, 15. El amor de Dios persigue a aquellos que ni siquiera están interesados en Él. Ahora, en tercer lugar, el amor de Dios persigue a aquellos que son desobedientes. Desobedientes con Él. Tal como Jonás. Jonás fue un desobediente. Note que en el momento que Jonás desobedece, comienza a bajar. Mientras él huye de la voluntad de Dios, dice la Biblia que Jonás bajó a Jope. Luego dice que cuando entró al barco, dice que entró a las partes más bajas del barco. Y él se acostó y se durmió profundamente en el barco. Eso me recuerda la misma historia de cuando Jesús iba en el barco y se desató una gran tempestad. Y los discípulos le dijeron al Señor: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús les dijo: ¿por qué estás amedrentados? ¿Por qué no tenés fe? Y Jesús calmó la tempestad y el mar hizo bonanza. Pero en el caso de Jonás, Jonás dijo: arrójenme al mar y la ira de Dios se calmará. Por lo tanto, los hombres lo arrojaron, lo sacaron fuera del barco y lo echaron en el agua. Sí, es verdad. Nuestra desobediencia puede traer tormentas a nuestra vida. Pero Dios siempre tiene la intención de utilizar las tormentas para nuestro bien. Según Romanos capítulo 8, 28 dice: para todos aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sí. Ni Nínive ni Jonás pudieron escaparse del amor de Dios. Jonás tal vez pensó que había terminado su relación con Dios. Pero tal vez es cuando aún comenzaba. Dice la Biblia que el Señor envió un gran viento sobre el mar para captar la atención de Jonás. Pero aunque Jonás se durmió en el barco, tuvo que ser despertado. Jonás pensó que iba a morir. Imagínate ser lanzado en medio del mar. Pero Dios, dice la Biblia, tenía preparado un gran pez para Jonás.
cómo Dios en su amor y su misericordia todavía envía rescate por él. Por eso es que Dios te rescató aquella vez que te iban a dar muerte. Por eso es que Dios te rescató de aquella enfermedad que quería llevarte a la muerte. Dios nos rescata. Yo te pregunto en este día, ¿estás resistiendo a algo que Dios quiere que tú hagas? ¿Te entregarías hoy en este día a la voluntad de Dios? Ya sea que tú estés en contra de Dios, ya sea que tú estés o no estés interesado por Dios, ya sea que tú seas desobediente a Dios, Dios te está persiguiendo. Su amor te persigue en este momento. ¿Te arrepentirás de tu pecado? ¿Te reconciliarías con Él en este día? Porque déjame decirte, tal vez tú pensarás que te estás escondiendo de Dios. Tal vez tú pensarás que andas huyendo de Dios. Pero no puedes esconderte de Dios. Dios te sigue buscando. Dios envía sus ángeles para que te busquen. Dios envía gente para que te busquen. Dios te habla a través de circunstancias, diciéndote, mira, aquí estoy presente. Porque Él dice en su palabra que Él no quiere la muerte del impío, sino que los hombres se arrepientan. Dios no va a enviarte al infierno. Tu pecado te enviará a la perdición eterna. Pero Dios no quiere que tú vayas a perdición eterna. Él ha ido a preparar un lugar para ti. Un mejor lugar donde tú puedes tener vida eterna. Dice la Biblia que por causa de la predicación de Jonás en la ciudad de Nínive, toda la ciudad se arrepintió. Todos ellos ofrecieron hasta ayuno. Todos ellos se vistieron de cilicio, que es una forma de humillación, pidiendo la misericordia de Dios, y Dios los perdonó. También Dios perdonó a Jonás por ser desobediente, por no querer cumplir su misión. Jonás era el hombre que Dios había destinado, diseñado para cumplir esa misión. Miles de personas dependían de la predicación de Jonás. Si Jonás no iría, toda una gran ciudad de 600,000 personas pudieron haber sido destruidos porque Dios estaba a punto de acabar su misericordia para ellos. Pero en su misericordia, Dios cumplió su propósito llevando a Jonás hasta Nínive, que predicase en la ciudad, que la gente escuchara y se convirtiera. El mensaje era tan corto para Nínive. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Ese fue el mensaje de advertencia que llevó Jonás a la ciudad de Nínive. Y toda la ciudad escuchó el mensaje y se volvieron de su maldad, y Dios los perdonó. Y pensaba yo que así como Dios perdonó a toda una gran ciudad
donde el pecado abundaba. Y así como Dios perdonó al profeta Jonás por haber tratado de huir, desobedecer y no llevar el mensaje, su amor y su misericordia fueron grandes con Nínive y con Jonás, a tal grado que volvieron a tener su relación y su comunión con Dios. Así, de la misma manera, Dios te ama a ti y me ama a mí. Y por su misericordia nosotros no hemos sido destruidos. Si tú amaneciste vivo en esta mañana es porque Dios te ama. Y si tú amaneciste vivo este día es porque Dios quiere que tú disfrutes del amor, del perfecto amor que Él ha diseñado para ti. Y en este día yo quiero invitarte a que tú recibas, aceptes el amor que Dios te ofrece, la salvación que Él quiere darte y toda una vida nueva que Dios tiene para ti. Ya sea que te hayas apartado de Dios o ya sea que tú hayas andado escondiéndote o huyendo de Dios. Es posible que en este momento es el momento en que Dios quiere encontrarse contigo. Por eso yo te invito en este día a que te entregues a Él, que te rindas a Él. Porque tarde o temprano todos tendremos un encuentro con nuestro Dios. Ya sea para decirnos: venid benditos de mi Padre a heredar el reino de Dios. O ya sea para que Él nos diga: apartaos de mí, hacedores de maldad. Dios está dispuesto a perdonarte en este día. No hay pecado tan grande que la gracia y la misericordia de Dios no pueda perdonar. Yo quiero ofrecer una oración por ti en este día. ¿Por qué no inclinas tu rostro y vamos a orar? Amante Padre Celestial, venimos a ti en este día, en primer lugar dándote gracias por tu gran amor. Tu palabra dice que mas tú mostraste tu amor hacia nosotros, en que aún siendo pecadores, tú moriste por nosotros. Señor, te pedimos por cada persona, por cada vida que en este día rinde su vida a ti, se entrega a ti. Perdónales, lávales sus pecados, escribe sus nombres en el libro de la vida. Dale de tu Espíritu Santo para que ellos puedan ser fuertes y caminar por la vida, y que ellos puedan vivir continuamente para ti, haciendo tu voluntad, Señor. En tus manos los ponemos en este día, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración en este día, te invitamos a que busques un lugar donde congregarte. Te invito a que tengas una Biblia, la puedas leer, porque la palabra de Dios es tu alimento espiritual para tu vida. Y sobre todo, trata de buscar y tener compañerismo con otros cristianos que aman a Dios, que sirven a Dios, para que tu vida espiritual pueda crecer. Gracias a todos en este día por haber estado en sintonía con nosotros, y nos volveremos a ver muy pronto. Dios te bendiga. Dios te guarde.